Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Lamento el retraso. Al último momento ya sabéis que aquí el internet va así, internet va de aquella manera. Ay, bueno, conseguido conectar con vosotros. ¿Qué tal? Es viernes y tenemos directo. Hoy tenemos a María Magdalena. Nos va a hablar de la feminidad. Y esto no es algo solo de mujeres. Sabemos de sobras que todos tenemos nuestra parte, nuestra energía masculina y nuestra energía femenina. Se trata de este equilibrado y ella nos va a hablar de este tema. La semana pasada sabéis que me puse malita. Ay, bueno, gracias por todos los mensajes que he recibido. Gracias, gracias, gracias. Enormes. Estamos muy bien. Eric se puso malito y acabé yo también malita al final. Bueno, es lo que tiene. Entonces, bueno, iba a venir Saint Germain y yo pensaba que hoy iba a venir Saint Germain en compensación de la semana pasada y me ha dicho no. María Magdalena tiene un mensaje importante para todos nosotros. Estamos en medio de cambios energéticos, viene una buena época, una época de calma. Yo creo que hemos estado así intensamente zarandeados por muchas energías y ahora que estamos en esta época de calma, qué buen momento para trabajar esta parte femenina, para dar rienda suelta a esta parte en femenino que es tan importante ahora asentar y que es las bases de todo aquello que estamos creando para nuestro porvenir. Así que equilibrar nuestra energía femenina y darle la voz que necesita es aquello que nos va a acompañar hoy María Magdalena. Bueno, y para aquellos que no me conozcáis, soy Marcia Carbonell, soy canalizadora profesional desde hace ya más de 10 años. Mi proyecto, que llevo en conjunto con los seres de luz, es Luz y Conciencia. Cierto es que en ocasiones en los directos digo, estamos preparando el curso de chamanismo, estamos preparando tal. Y me escribís diciendo, equipo, equipo. Soy yo y los seres de luz. En plural, quienes estamos planificando siempre los cursos, tanto de chamanismo, de canalización y todo esto. Así que el proyecto de Luz y Conciencia, bueno, soy cofundadora, no me puedo llevar todo el mérito porque no es justo. Todo lo trabajo y lo integro en base a aquello que ellos me aconsejan y me cuentan. Bueno, ya me he presentado. Marcia Carbonell, Luz y Conciencia con los seres de luz. Antes de empezar, no quiero que se me olvide. La semana que viene es una fecha especial. Es Samhain, sé que lo pronuncio mal, ¿eh? Samhain, ¿es que sí? Se pronuncia así. Pero yo le voy a llamar Samhain porque lo llevo pronunciando mal toda la vida y ahora se me hace raro decir Samhain. Bueno, ya sabéis que es una festividad celta, marca el Año Nuevo Celta. Es una festividad que me gusta particularmente, es profundamente intensa y me encanta, la disfruto muchísimo. Y me apetecía hacer algo especial. Así que hemos planificado un directo la semana que viene, en viernes igual, será 2 días antes de Samhain, que es el 31, Halloween también, la castañada, el día de Tots Sants, que es el día 1, en fin, todo este mejunje de festividades culturales caen en esta misma fecha, la noche del 31 al 1. Pues la noche del 29, que será el viernes que viene, en vez de vernos a las 3, nos vamos a ver a las 8. Es decir, 5 horas más tarde, para que cada uno haga sus cálculos en función del horario en el que me esté viendo, ¿vale? 5 horas más tarde de lo habitual, nos veremos para hacer un trabajo energético juntos. Vamos a honrar a nuestros ancestros. Bueno, primero vamos a honrar nuestra energía, vamos a honrar nuestros ancestros y lo vamos a hacer de la mano de los seres de luz. El animal de poder cuervo liderando y todos los demás acompañando con todos nosotros para adentrarnos en este nuevo año a nivel energético que se muestra delante de nosotros. Si vais a venir, que espero que vengáis, que será muy bonito, tengo muchas ganas, estoy preparando ahí algunas cosillas ya, acordaros de tener a mano arena y fotos de vuestros ancestros y si no tenéis fotos, bueno, pues vuestro dibujo o el nombre preparado en un papel. Aquel que venga despistado no pasa nada, porque siempre hay el plan B de coger el tarro de sal y escribir en un papel en un momentito los nombres de los ancestros que en ese momento queramos honrar. Pero todo esto será la semana que viene. Os lo voy a recordar todo por mail. Ya sabéis que os podéis inscribir. Bueno, si vais a la web está inscribir y aquí debajo, si estáis en YouTube debajo, si estáis en Facebook arriba, también tenéis el link para inscribiros y allí tenéis el mail semanal, donde soy escuetamente rápida, os explico quién va a venir y así. Ya sabéis que soy práctica e intento no molestar, no me gustan los mails de spam. Si estáis allí inscritos, sepáis que os voy a recordar todo el tema del ritual de la semana que viene.
Introducción hecha, donde las haya. Si os apetece, que a mí me apetece muchísimo, le damos voz a María Magdalena. Hola a todos. Hola César. Hola Angie. Hola Cecilia. Ángela. ¿Cómo estáis? Qué bien. Ay, gracias Jimena. ¿Qué tal? Pues muy bien. Dicho esto, voy a refrescar los comentarios para teneros aquí. ¡Ay, qué bien! María, sí, qué maravilla. Pues vamos a disfrutar muchísimo, con muchas ganas. Le damos voz a María Magdalena. No me despisto. A ver. Cojo un poco de energía del jengibre. ¿Listo? María Magdalena. Bonita y hermosa donde las haya, nos va a hablar de esta feminidad. Le damos voz. Gracias a todos. Sepáis, si alguno de vosotros sois nuevos, que podéis escribir en los comentarios aquella pregunta que le queráis trasladar a María Magdalena y ella va a escoger aquellas que hoy se adecúen más a la energía de lo que estamos hablando. Así que vamos allá. Ahora sí empezamos. Queridos míos, hoy os quiero hablar de la feminidad. Os quiero hablar de la injusticia. Os quiero hablar del destino. Y os quiero hablar del propósito de vida. Todo esto, en este momento, se unen en conjunto en darse cuenta de quién uno es, el yin y el yang, como le podéis mencionar alguno de vosotros. No quiero llamarlo el bien y el mal, sino los opuestos, las polaridades. En un mundo dual, que se enfoca desde la dualidad, las polaridades pueden volverse extremas. Y en este extremo, sufrimiento, injusticia, dolor. Cualquier extremo, cualquier extremo, cualquier extremo. Hoy vengo a hablaros de la feminidad y la feminidad es una polaridad dentro de una energía única, una energía de desenvoltura en la que el ser humano se manifiesta aquí en la Tierra. Energía masculina y femenina le llamáis. Quizá porque así es como más fácilmente uno puede hacerse la idea de qué energías estamos tratando. La masculinidad y la feminidad no están regidas únicamente por el sexo masculino y el sexo femenino. Son energías distintas que llevan a la creación, que llevan a la expansión, a la abundancia y a la experimentación aquí en la Tierra. La feminidad y la masculinidad, ambas dignas de ser alabadas, ambas dignas de ser ensalzadas. Debéis saber entonces que vengo a hablaros de esta feminidad y vengo a hablaros de cómo poder ponerla en equilibrio para que, más allá de las polaridades, podamos llegar a la evolución, podamos llegar al equilibrio entre una energía y otra, entendiendo que ambas son intensamente sabias, pero que ambas son armas de doble filo. Cuando las dejamos llevar al extremo, encontraremos la mezcla perfecta. Entonces hoy os vengo a hablar de la feminidad. Y en esta feminidad no os hablaré únicamente de ella, sino que os hablaré de la manera en la que podéis entrelazarla con la masculinidad para hacerla perfectamente accesible para todos y cada uno de vosotros. Vengo a hablaros entonces también de cómo esto os lleva a desenvolveros en vuestro camino de vida. Pues cuando uno siente el llamado del alma, pero está extremadamente polarizado, las herramientas que le acompañan se encuentran mermadas, se encuentran atadas, detrás de la espalda, en un lugar en el que en muchas ocasiones, a pesar de ser herramientas que están trabajadas, que están conseguidas e integradas, están inaccesibles por el simplemente hecho de no estar en la conciencia adecuada. Sí,
La energía en la que nos manifestamos es un estado de conciencia y en esta conciencia aprendemos, integramos, pero a la vez nos damos cuenta de lo que somos. ¿Cuántas y cuántas personas tienen integradas energías que no ponen de manifiesto por el simplemente hecho de no ser conscientes en este instante de que así es? Y no hablo solo de no haberse dado cuenta, sino hablo de en qué estás enfocando tu mirada a cada instante, en qué estás enfocando tu energía a cada instante. No sirve ser equilibrado solo los fines de semana o en el momento en el que uno encuentra paz. Ahí, quizá, seáis capaces de conseguirlo. Yo quiero acompañaros a algo que va mucho más allá. Encontrar este equilibrio en el día a día, de una manera natural, innata, que fluya, que nazca. Y para eso hace falta hábito, costumbre y a la vez paciencia. Y por encima de todas las cosas, una mirada dulce e integradora hacia adentro y hacia afuera. Todo lo radical mermará el trabajo que estaremos haciendo. Todo lo que abrace y entrelace miradas a simple vista que pudieran parecer opuestas, todo aquello nos ayudará a integrar la feminidad desde un lugar sano, desde un lugar empoderador, desde un lugar que nos llevará a transitar la sabiduría que estamos destinados a sobrellevar. Así os he hablado de feminidad, de polaridades, de injusticias, a la vez de destino, a la vez de camino de vida. Sepáis entonces que aquellas herramientas que yo os compartiré no son herramientas simples, son herramientas poderosas. Y todo ello, todo lo mencionado se verá elevado a la conciencia crística si os disponéis a ponerlo en práctica. Gracias. Hola, ¿qué tal? Ahora sí os leo. Pues vamos allá. María Magdalena nos hace esta introducción, nos invita a trabajar la feminidad desde un lugar no extremo, no. Quizá conocéis la energía masculina y femenina. Sí, una breve introducción. Bueno, la masculinidad puede ser esta energía como de creación. Es muy breve, todo tiene muchos matices. Disculpadme si me dejo algo, pero ahora sí, para quien no esté tan familiarizado con estos conceptos de energía masculina y femenina, simplemente la energía masculina puede ser una energía de acción, de creación, de manifestación. ¡Boom! Cuando se va mucho al extremo puede ser rígida, ¿no? Puede ser tan intensa que no le deja espacio a algo que no sea crear, hacer. Vivimos en una sociedad ligeramente masculina, ¿no? Ahí un poco polarizada, por no decir bastante en ocasiones. Y luego tenemos la energía femenina. La energía femenina está basada también en el fluir, en el soltar. También hay una fecundidad, pero una fecundidad que se deja llevar, una fecundidad que se deja hacer. Y la cosa es que cuando se va al extremo uno se queda ¿no? Y se queda como oído, ¿no? Como que no acaba de materializar, ¿no? Por eso es tan bueno la energía masculina y la energía femenina. La energía masculina nos ayuda a materializar, ¡pum!, concreción. Y la energía femenina le da la fluidez, le da la adaptabilidad, ¿no? También como esa, ¿no? Yo creo que me he explicado, como para que podamos entender, quien no esté tan familiarizado con estos conceptos, de qué se trata, masculinidad y feminidad. Como he dicho, hay miles de matices. Disculpadme si me dejo alguno, pero ahí para darle un enfoque. Entonces María Magdalena nos va a invitar no solo a trabajar nuestra feminidad, bueno, a trabajar una mezcla que sea
preciosa para nosotros. Como vivimos en una sociedad potencialmente masculinizada, con energía masculina predominante, claro, siempre tenemos que ir trabajando ahí, como que irlos tirando para la feminidad, ahí un poquito, vamos a relajar, pero tampoco nos vayamos al otro extremo, que entonces tampoco vamos a poder estar en equilibrio. Pues ya refrescado los comentarios, ya sabéis que María Magdalena va a escoger aquella pregunta, aquel comentario que sea más adecuado para este momento. Yo no quiero mirar en pantalla, ya sabéis que yo no escojo, escoge ella y así yo no estoy condicionada. La primera no hago. Maritis, 84. Nos llevamos un año. Si es tu año de nacimiento, yo soy del 83. Oh, mi querida María Magdalena, ¿algún mensaje para mí? Gracias, gracias, gracias. Pues parece que sí, Maritis. Vamos allá. Qué dulce es el sabor de dejarse llevar. Qué dulce es el sabor de ser, de manifestarse. Con el simplemente hecho de dejarse llevar por las estrellas, la luz del sol, la luz incluso de las tinieblas. Dejarse llevar por lo que te rodea, sea bueno o malo, te permite ir a la deriva. Y eso es energía femenina. Cierto es. En tu caso, no puedes excusarte detrás de lo que sucede fuera para no actuar desde dentro. Digamos que en tu caso es una feminidad algo disfrazada. Tu alma desea manifestar, poner el pie y frenar los acontecimientos que desde fuera parece que te mezan y tú te dejas llevar como una pluma al viento. Hoy te invito a desarrollar una masculinidad que se manifieste y a la vez te invito a desarrollar una feminidad que acompañe verdaderamente ese manifestar. Déjame explicarte que dejarse llevar sea energía femenina no implica que sea tu energía femenina, tu manera de manifestarte en tu polaridad femenina. Tu energía desea manifestarse adecuando lo que te rodea a quien eres tú verdaderamente, no al revés. Debes entonces poder proyectar quién eres verdaderamente y debes acompañarte de la energía masculina. Debes parar, debes frenar y poner un pie en la vida y decir, yo soy esto y lo que me rodea es aquello, aquello otro y aquello otro. Pero eso no me define. No voy a dejarme llevar por lo que me rodea. No voy a sentirme víctima o voy a sentirme completamente fuera de herramientas por aquello que me rodea. Mi mayor herramienta es ser consciente de quién soy. La energía masculina es manifestadora en sí misma, pero para poder manifestar necesita ser, verse, entenderse. Entonces te invito a parar, a frenar y a darte cuenta por dentro de ti quién eres, el qué, el cómo y el cuándo. Tu energía masculina ya te lo dirá. Todo llegará. Ahora simplemente pon un pie y di, yo soy esto, yo soy esto, yo soy, me enorgullezco de ser. Soy fuerte, soy valiente, soy libre y además me siento capaz de manifestar mi verdad en pequeñas porciones, quizá algún día en grandes porciones, pero me siento capaz de manifestar mi verdad y entonces eso será poner un pie en el camino que se mueve fuera de tu voluntad para decir aquí estoy y aquí me manifiesto.
Y cuando tú pongas el pie, pondrás el centro. Y cuando pongas el centro y digas, yo soy esto, el camino dejará de zarandearte de un lado al otro para zarandearse en función de aquellos pasos que vayas tú a dar. Pasarás a ser el centro. Y al ser el centro, entonces, podrás fluir en base a los acontecimientos. Entonces tu energía femenina se transformará, se moldeará a tu esencia, a tu verdad, a tu yo soy, aquello que eres, que es tu destino, que es tu camino. Y esa feminidad sí será verdadera, sí será dulce con tu esencia, sí será amorosa y respetuosa con tu verdad. Esa sí es la feminidad que deseas. No una feminidad que te desempodere, sino una feminidad que coja tu poder y lo vuelva útil y práctico con todo aquello que está a tu alrededor. Tu feminidad te está esperando. Bonito mensaje de María Magdalena. Importante esa lección primera que nos da. Y va a empezar hablando de cómo proyectarnos desde la masculinidad para poder desarrollar una feminidad. En tu caso, dice que tienes una gran capacidad de desarrollarte en tu feminidad. Tienes una gran energía femenina que te es capaz de nacer. Lo que pasa es que cuando no tiene un buen centro, pues claro, se va a un lugar en el que esa feminidad favorece acontecimientos externos y no te favorece a ti, no te respeta, no te hace poderte manifestar desde donde verdaderamente eres. Entonces te aconseja, para un momento, para lo que sea que te rodea y empieza a decir, yo soy esto, yo soy esto. Y ya manifestarás, ¿no? Con el tiempo ya dirás, pues quizá me apetecería frecuentar tal sitio, tales personas, empezar un proyecto, quién sabe. Pero ahora el objetivo no es quizá la manifestación en sí a nivel en tiempo y en materia, sino internamente en reconocimiento. Ese reconocimiento también es energía masculina. Yo soy, ¿no? Ella te ha dado unos cuantos ejemplos, pero igual tú puedes añadir ahí, claro, muchísimos más. Yo soy todo esto y me enorgullezco de ser todo esto. Y ahí es energía masculina, ese reconocimiento, ¡pum! Bien, la feminidad no tardará, porque tienes un gran don en la feminidad, no tardará en abrazar eso y hacerlo flexible, ¿no? Ágil y de tal manera que luego el qué, el cómo y el cuándo te saldrá perfecto, ya verás que sí. Bueno, mis mejores deseos, Maritis, y estoy convencida de que esta pequeña reflexión marcará un buen punto de inflexión. No te voy a decir que el único, porque me enseña que tu camino transitado no es corto, o sea, llevas tiempo trabajando en la consciencia. Bueno, pues un nuevo punto de inflexión. El camino está ahí con puntitos de inflexión que nos van marcando nuevos clics. Pues hay un nuevo clic. Me alegro mucho, bonita. Y gracias a todos los que estáis aquí con nosotras, con María Magdalena y conmigo, ya 1.600 personas. Entre Facebook y YouTube, ya sabéis que se me mezcla el número en estas dos plataformas de Facebook y YouTube a la vez. María Magdalena añade para todos nosotros, además de esta reflexión que le hacía Maritis, que es tan interesante y que yo creo que nos sirve a todos además, porque esto de vez en cuando hay que irlo haciendo. De vez en cuando hay que parar la vorágine y decir, bueno, ¿yo qué soy? ¿Qué soy yo? ¿Quién soy yo? Qué interesante. ¿Quién soy yo? Ya me gusta ya esta reflexión. María Magdalena nos dice a todos, entended que ser humano y manifestarse desde la conciencia implica pasos que en ocasiones pueden parecer contradictorios. Son las polaridades manifestándose dentro de vosotros. Pero ¿sabéis qué? En muchas ocasiones, cuando les dais espacio de manifestarse, estas polaridades se van juntando en una danza estable, en una danza perfectamente céntrica. Me explico. Cuando uno
se deja llevar entre el día y la noche, por ejemplo, descansa, está activo, descansa, está activo, reconstruye una energía céntrica, que es el estar perfectamente con la energía equilibrada y sanada. Eso es la energía céntrica, pero para manifestar ese centro, uno debe manifestarse de un lado al otro, de un lado al otro, descansar, estar activo, descansar, estar activo. Si siempre se descansa, el cuerpo se atrofia, si siempre se está activo, el cuerpo necesita regenerarse. Coged este ejemplo y llevadlo a varios aspectos de vuestra vida. Cuando sintáis que hay una energía que os agota, cuando sintáis que hay una energía que os lleva a un extremo que no sabéis el por qué se ha quedado estancado, entonces buscad la polaridad, buscad el otro lado. Sí, esto se trata también de energía masculina y femenina. Claro, la polaridad, energía masculina y femenina, se manifiesta desde muchas y muchísimas facetas. Entonces es cuando veáis que una energía se os atasca, por ejemplo, una energía de un proyecto que no acaba de evolucionar, mirad el otro extremo. ¿Está siendo atendido? Un extremo que os represente, por supuesto. ¿Para qué vamos a coger un extremo que no tenga nada que ver con vosotros? Vosotros, dentro de vosotros, hay polaridades que os representan con la misma intensidad a pesar de parecer opuestas. Simplemente necesitan de cada momento, de cada espacio, para que sean cultivadas. Igual que el día y la noche, es necesario para todos vosotros y no quiere decir que seáis unos seres dormilones o unos seres extremadamente activos. Lo sois todo, pues las polaridades que están en vuestro interior también os manifiestan con la misma intensidad. Y en cuántas y cuántas y cuántas ocasiones sucede que uno ve aquella polaridad que más le beneficia en ese momento o que simplemente le tiene el foco puesto por el motivo que sea y siente que está atascado. Los motivos pueden ser infinitos, pero cuántas veces resulta que se sana cuando miras la polaridad opuesta que también está en tu corazón, que también está dentro de ti. Y cuando la atiendes, ese ir y venir recarga la energía necesaria para que lo que es ir y venir se vaya elevando en una sola conciencia, en un solo vórtice, en una sola expresión. La energía femenina es maravillosa. Soy portavoz de ella, pero cuando la manifestamos desde el equilibrio polar, es cuando verdaderamente os puede entregar todo aquello que es capaz de entregaros. La flexibilidad, la magia, la creación, la abundancia. Todo el universo está creado en base a la energía femenina, pero ojo, también en base a una energía masculina que recuerda constantemente quién soy, a dónde voy, qué es lo que hago, cuál es mi esencia. Cuando algo se os atasque, buscad la polaridad opuesta que existe verdaderamente dentro de vosotros. La estáis alimentando. Si no es así, hacedlo y entonces encontraréis la manera perfecta para desenquistarlo. Le doy las gracias a María Magdalena, le doy las gracias muchísimo. Nunca había, o quizás sí, pero no con estas palabras, nunca había hecho esta reflexión desde esta mirada. Me gusta particularmente y la pienso poner en práctica a partir de ahora. Yo no sé si nunca la habíais visto de esta manera, quizá algunos de vosotros sí, y seguro que de manera inconsciente, consciente, lo hemos hecho de alguna manera, pero qué bonito verlo de esta manera tan explicada y tan clara que nos dice María Magdalena, en el que cuando algo se nos atasca puede ser por muchos motivos, ya sabéis que puede ser por muchos motivos, puede ser motivos emocionales, pueden ser motivos energéticos, karmáticos, físicos, puede ser por tus lazos, puede ser por millones de ejemplos. Pero cuántas veces, o resistencias internas, claro, pero cuántas veces es simplemente dice porque no estamos respetando esta polaridad, este mecernos. Las gracias. Y gracias. Yo tampoco había caído, nos dices Carolina. Qué interesante, ¿eh? Aprendemos. Ya sabéis que os doy cada día las gracias por acompañarme en estos directos. No los haría si no fuera por vosotros, porque me estáis acompañando aquí
Y aprendemos todos, aprendemos todos. Llevo años, añísimos canalizando y sigo aprendiendo cada día con ellos. Reflexiones, algunas nuevas, otras que me tienen que recordar porque se me olvida porque soy humana y voy a veces con el piloto automático, como decía María Magdalena al principio, en qué te estás enfocando en esa energía. Cierto es, a veces vas con el piloto automático haciendo pum, pum, pum y tienes esa sabiduría ahí que no la pones al servicio a tu día a día, ¿no? A tu hacer. Venga, va. Pues vamos a ir aprendiendo de la mano de María Magdalena a ponerla al servicio de nuestra vida, que somos el centro de nuestra vida. Ese pie, ¿verdad? Maritis, Tink, ese pie correcto, que nos venga a decir quién soy yo y todo se puede adecuar perfectamente a mi equilibrio. Pues vamos a ir escogiendo, María Magdalena lidera, yo le daré al ratón para escoger la siguiente pregunta. Gracias a todos, gracias Marta guapa. Me encanta la pasión que le pones. Yo soy igual, ¿eh? Soy de poner muchos emoticonos. O emojis se llaman ahora, soy un poco anticuada. Me contengo porque en el mail semanal pondría millones. Digo, no, que no queda serio. Pero si no, pondría millones de corazoncitos. Ya. Dice María Magdalena, ¿y por qué no los pones? Es verdad. Bueno, ya pondré alguno más. La semana que viene cae algún corazón más. Venga, vamos allá. Hago... Ahí. Aquí. Aquí. Clouds. Cloudslide. Hola, Bella. Me llamo Marta Delgado. Siento que no comprendo bien algún mensaje que pueda ayudar. Siento que no comprendo bien algún mensaje que pueda ayudarnos a todos. Gracias, gracias, gracias. Eres una bendición. Y gracias, María Magdalena, que nos responde. Gracias a ti, Marta, bonita. Gracias a ti. Pues vamos a ver qué te quiere decir María Magdalena. Perfecto. El que no comprendo bien, espero que no sea nada de lo que estamos hablando ahora. Intento luego de canalizar, hacer un poco de puesta a punto. Espero que os sirva. En algún que otro directo ya me habéis dicho que sí, por eso luego intento hacer como un resumito. Pensad que cuando estamos canalizando, pues en muchas ocasiones, bueno, siempre, cuando canalizamos no solo es la palabra, ¿no? Entonces, a veces para entender bien una canalización, ya, si lo estás canalizando tú, pues sale innato, ¿no? Pero cuando estamos escuchando canalizaciones, a veces vale la pena cerrar los ojos y embriagarse de la energía que desprenden las palabras. Más allá del tono de voz, hay la energía de María Magdalena detrás, que está emanando una energía de elevada frecuencia. Entonces es muy bueno cerrar los ojos y escuchar las canalizaciones, si os apetece, así con los ojos cerrados para ver qué se despierta en vosotros. Hay un entendimiento que va más allá de la palabra, más allá de lo mental, es un entendimiento instintivo. Cuando aprendemos a canalizar le llamamos clariconocimiento o canalizaciones emocionales, pero igual vamos a llamarle instintivo porque es la palabra que quizás estamos más acostumbrados todos a usar. Entonces vale la pena escucharlo desde ahí y desde ese lugar comprenderlo y decir, uy, lo he comprendido desde otro lugar, no sabría definir cómo, pero lo he comprendido desde otro lugar. Cuando pasa eso, es que hemos hecho, me salía chirimiri, quiere decir, eso es, que lo hemos hecho muy bien. Ojo, a veces lo podemos explicar, pero ¿cuántas veces en la canalización sucede eso? Uf, he comprendido algo que no sé explicar, pero lo he comprendido, está dentro de mí. Bien, perfecto. Es el alma, trabajando en lenguaje de elevada frecuencia. Vamos a escuchar entonces a María Magdalena para... Ay, que ya Marta, ahí, sí, Marta Delgado. Tenía que ver tu nombre de nuevo, se me había olvidado. Marta, me enseña una piscina. Perdón, no es bien una piscina. Es como... Vaya, yo le había dicho piscina, pero ella dice que es un lago. Yo lo veo... Bueno, vale, ok, es un lago.
Un estanque. Ahora hemos encontrado el punto. Es un estanque. Y en este estanque hay agua que está fluyendo. Para que en un estanque el agua no se quede estancada, valga la redundancia, que no se quede verde y, ¿no? Pues así como con muchas bacterias, ¿no? Con muchos animales, que no haya putrefacción y todo esto, pues tiene que haber recirculación del agua. Es decir, que asimismo trabajan las emociones. Las emociones son agua en un elemento etérico y a través del agua viajan en nosotros. Y cuando estancamos emociones, incluso pues, se puede estancar, puede haber estancamiento de nuestras aguas internas. Y entonces te dice, Marta, mueve tus emociones, muévelas, muévelas a través del agua que hay dentro de ti, pero muévelas también a través de tus intenciones. Un exceso de energía masculina da rigidez y te dice esto es correcto y esto no. Un exceso de energía masculina hace eso. Una energía masculina equilibrada se reconoce y cuando es abrazado por la energía femenina, se da cuenta de que ciertas cosas son correctas para uno mismo, ciertas cosas son incorrectas para uno mismo y vive en base a su verdad y vive en base a su manera de manifestarse aquí en la tierra. Energías emocionales se encuentran dentro de ti fuertemente estancadas. Y cuando se estancan, no generan una buena energía para ti. Te afecta a nivel de salud, te afecta también en tus relaciones. Mueve estas energías y cuando las muevas, sí, va a doler. Las emociones se van a manifestar. Libéralas. No las juzgues, libéralas. Suéltalas. Quiérelas. Ámalas. Por representar la niña que fuiste. Por representar la niña que eres. Ahora bien, cuando todo se esté movilizando, cuando todo haya vuelto a su equilibrio dentro de 3 semanas, te darás cuenta de que, de ahora en adelante, las polaridades se manifestarán periódicamente en ti, entregando, ahora sí, un equilibrio saludable. Date cuenta que ciertas energías en exceso masculinas te dijeran en tu niñez, esto es correcto, esto no es correcto. Y hay dolor en ti, pues te sientes identificada con lo no correcto y lo reprimes, lo reprimes, lo reprimes, lo reprimes. Y se vuelve marchito y una parte de tu alma se siente no merecedora de estar encarnada, no merecedora de existir. ¿Cómo puedes castigarte así? Si eres belleza, eres la mismísima esencia de Dios manifestándose, no hay nada en ti que no sea correcto. En cambio, sí manifiestas tu verdad desde un lugar que no es verdadero. Deja que las energías que en exceso se masculinizaron en ti se vuelvan ahora más flexibles. Y para ello te voy a recomendar un ejercicio. Y el ejercicio trata acerca de escribir y cantar tu verdad. Claro está, no lo vas a conseguir todo de un día para el otro, pero en 3 semanas sentirás que tu energía se va liberando. Te propongo, escribe una verdad que te defina, empieza por algo fácil, algo que ya tengas bien asumido. Yo soy y escribes. Yo soy y escribes. Yo soy y escribes. 3. Y las cantas. Las cantas con amor, con alegría. Las cantas, las celebras. De tal manera que en este cantar y celebrar te sientas que tu femenino abraza a tu masculino. ¿Sí? Bien. Y cada día vas entregándote al yo soy y vas a poner yo sois diferentes durante 3 semanas. Yo soy. Y cada día vas a tener que poner 3 cosas distintas y 3 cosas que tengan que ser verdaderas. Fíjate cuán multifacética eres capaz de ser y todas las cosas que pongas serán verdad, a pesar de que no quieras
aceptarlo, a pesar de que no quieras entenderlo. Cada vez te irás sintiendo más cómoda, pues tu feminidad abrazará con amor tu masculinidad y empezarás por lo fácil y lo abrazarás. Por lo no tan fácil, lo abrazarás. Y así progresivamente, de tal manera que el yo soy se volverá más relajado, no tan tenso, no tan estricto, porque se sentirá mecido por la energía femenina que te rodea. Y para cuando llegue lo difícil, tu energía masculina estará más relajada, más cariñosamente, con las facciones más sueltas, de tal manera que lo difícil ya no será tan difícil y podrás cantarlo y llorarlo si hace falta. Podrás cantarlo y liberarlo, cantarlo y honrarlo. Y ahora sí, en 3 semanas sentirás que tu camino se siente más ligero y más liviano, porque aquello que se ha movilizado deja de darte rigidez, deja de anclarte en un lugar que no es tuyo y te da la movilidad que necesitas para vivir tu verdad. A partir de ahí, el horizonte se abre, se expande y quizá te acercas a lo desconocido, pero sabes que lo desconocido es la base de todas las posibilidades que el universo es capaz de entregarte. Tendrás que abrirte a ello desde tu verdad. Me dan ganas de aplaudir, me dan ganas de aplaudir, Marta, me dan ganas de aplaudir. ¡Ah! ¡Ah, qué bonito! María Magdalena estaba muy feliz de entregarte este mensaje. Espero que estés tan feliz recibiéndolo. Y este ejercicio nos lo propone... ¡Ay! De verdad, me emociona. ¡Ah! Canalización emocional, ya lo hemos dicho, ¿no? Que también son emociones. ¿Cuántas veces se nos ha dicho esto sí, esto no? A todos, ¿no? Nos educan así sin querer, los padres sin querer lo hacemos así. Yo soy madre y en ocasiones quizá también lo hago, ¿no? A veces tengo que estarme revisando ahí constantemente porque caigo en esa costumbre sin darme cuenta de esto sí, esto no, me tengo que ahí, bueno, rectificar en ocasiones porque caigo ahí. Es difícil no hacerlo. Lo hacemos los padres con amor y los que lo hacemos desde la conciencia, vamos ahí sobre reescribiendo, ¿no? Lo que significa educar. Desde mi punto de vista me toca reescribir, claro está, como a muchos padres. Pero los que nos criaron a nosotros, que con tanto amor lo hicieron, bien, sin querer nos dijeron, esto sí, esto no. Y ahí se quedó como esa, ahí en nuestro inconsciente. Qué bueno, Marta, que nos has escrito y gracias a ti también sale esta reflexión, que nos sirve a todos. Voy a honrar y celebrar el yo soy. 3 yo soy cada día durante 3 semanas. 21 por 3, 63, 63 yo soy. Así que ahí es nada. Pues cada vez te irá costando más identificarte con cosas nuevas y entonces vas a ir a rebuscar en aquello que sí sabes que eres, pero no te gusta del todo aceptar. Qué bueno poderlo cantar y celebrar y darte cuenta de que incluso aquellas cosas que se identifican con algo malo, ¿no? Pues yo soy, vamos sí, lo digo bien, ¿eh? Dejadme que iba a extrapolar un poco. En ocasiones juzgamos, ¿no? Cualidades que tenemos como malas, no lo sé. Ejemplo, yo soy egoísta. Bueno, nadie nace egoísta, no hay ninguna alma en el mundo que sea egoísta, pero quizá eres un alma que se sabe, que se respeta a sí misma, que en ocasiones sin querer se ha etiquetado cierta actitud como egoísmo. Bueno, no tiene por qué ser tu verdad. No hay ninguna alma que sea egoísta en el mundo. ¿Habrá algún personaje que sea egoísta? Pues claro, esto a veces pasa, ¿no? Pues el día a día del ser humano en ocasiones nos perdemos en eso, en la dualidad y en estas cosas. Pero el alma, cuando nosotros decimos yo soy, es nuestra verdad más intrínseca. Entonces, es imposible que yo soy egoísta. Si yo siento que soy egoísta, dejadme buscar, porque allí hay algo que es de luz, es de mi alma y es potente. ¿Yo soy egoísta? No. Yo yo sé respetarme. Venga, yo sé respetarme, voy a cantarlo. Yo sé respetarme y lo cantamos y lo celebramos.
y abrazamos esa verdad. Yo sé respetarme y dejo de martirizarme por pensar, ay, yo como no quiero ser egoísta, pues voy a hacer todas estas cosas, bla, 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 y voy a perder mi verdad. No, yo voy a respetarme. Entonces, a veces, en estas cosas, en estas autocríticas que tenemos, cuánta verdad hay desde el alma mal juzgada o mal interpretada, mal vista por, bueno, por los motivos que sean, que también pueden ser muchos sociales, familiares o nuestra propia debilidad, que a veces nos cuesta la vida, nos cuesta la vida darnos cuenta del el valor que tenemos, ¿no? Como seres encarnados. Todos, 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 todos somos únicos y preciosos y somos una parte imprescindible en el puzzle de la sociedad dentro de los seres de conciencia y de los seres de no conciencia. Vamos, que es que somos un punto precioso e imprescindible. Como decía María Magdalena, ahora no recuerdo en qué momento lo ha dicho, ¿no? ¿Eres la esencia? Sí, ha dicho, eres la esencia de Dios manifestándose. Ahora ya no me acuerdo del todo, porque ya sabéis que canalizar tiene ese qué, que uno canaliza y luego se pierde un poquito. Pero bueno, pues seguimos, seguimos. Gracias por estar aquí conmigo. 1800, ya, 1800, no me lo puedo creer. 1800 personas aquí disfrutando de este momento, todos juntos. Ah, Ana, ay, se me ha ido he leído, Ana, yo sé respetarme. Bien, ese ejemplo está muy bien. Este ejemplo, como veis, lo tenía muy clarito, porque ahí que me, que me lo he tenido que trabajar ¿eh? Y luego muchos otros, seguro que como todos nosotros, ¿no? Pero este me lo tenía que trabajar, bueno, fuerte, fuerte. Me ha caído. Tengo el de esto de la infusión y a ver, me ha salpicado todo el agua. Bueno, listo. Bueno, uy, qué tarde se nos ha hecho. Y yo aquí tan feliz y no me había dado ni cuenta. Bueno, vamos a hacer. Mira, Luz Estela nos dice, yo me amo. Claro que sí. Así me gusta. Vamos a hacer esta pregunta. Venga. Ahí, Estefanía. Hola, Marcela y María Magdalena. ¿Algún mensaje para mí? Estefanía Hernández. Pues sí, allá vamos. Abraza tu verdad. Abrázala desde todas tus facetas. Abrázala para darte cuenta de que el camino, el destino, está a favor. El viento te viene a favor. Todos aquellos cambios que llevas tiempo destinándole, tiempo, proyección, amor, todos estos cambios están siendo apoyados por la voz de tu alma, están siendo apoyados por tus polaridades, están siendo apoyados por la voz del universo. Ahora bien, llega ya el momento de manifestarte, de proclamar alto y claro, yo soy, y cuando yo soy, me manifiesto, y cuando me manifiesto, lo hago de una manera armónica, fluida, sin expectativas, sabiendo que el instante presente es el mayor de los regalos, el regalo que se me entrega por seguir la voz de mi alma. Vuestra alma es una energía única y a la vez se apoya de la polaridad en el masculino y femenino para representarse aquí en la tierra. Querida mía, querida Estefanía, has entendido este proceso y ahora es momento de, ya sí, alzarte, alzar el vuelo. Le has dado una polaridad y le has dado la otra. Has equilibrado el proyectar con el manifestar, el agradecer y fluir, con el darte cuenta de que es la acción la que también genera tu realidad. Y ahora sí es el momento de volar. Estás en tu mejor momento. No juzgues lo que te rodea como la verdad en tu vida. Sabes que tu verdad está dentro y en esta verdad, ahora sí, llega el momento en el que la libertad se hace más palpable que nunca lo ha sido hasta el momento. Sigue siendo libre, querida mía, porque te acompañamos alto y fuerte. El destino está de tu lado, la fuerza de la vida está de tu lado y por supuesto tu camino
está perfectamente manifestado debajo de tus pies. Estás en tu mejor momento. Aprendiste lo que tenías que aprender y le diste la fuerza del yin y del yang. Ahora, en tus manos está la fuerza de la creación, de la abundancia, de la fecundidad. Estefanía, María Magdalena celebra contigo. Estás en ese momento en el que es tan bueno, ¿no? Que tiene ese sabor de boca tan bueno. Le has dado vueltas acerca de lo que quieres, de cómo lo quieres, has intentado fluirlo, le has ido dando ese trenzado, ¿no? Entre aquí, allí, allí, aquí, aquí, allí, allí, aquí. Y llega el momento. No te esperes más. Lánzate. De volar, de disfrutar tu presente y manifiéstate sin miedo. Estás en un momento en el que tus estrellas brillan. No sabría cómo decírtelo, pero estás en un momento de plena abundancia y de inicios fructíferos. Así que enhorabuena. Me alegro un montón, un montón. Felicidades. Te hace una ofrenda María Magdalena Estefanía a ti y a todas aquellas personas que están iniciando un camino en este momento, que sienten que inician un camino a nivel personal, a nivel familiar, a nivel de relaciones, a nivel laboral, a nivel X. Es un buen momento para iniciar un nuevo camino, dice María Magdalena. Venimos de meses de rotura y el nuevo camino se manifiesta desde el verdadero yo soy. Si yo tengo un yo soy estable y lo voy abrazando con mi feminidad, las estrellas me sonreirán. Así que es el mejor momento de todos después de estos meses de rotura para entregarme a esta verdad, a este equilibrio entre lo masculino y lo femenino. Que lo que se ha roto se reescriba, se reabrace. Y nos entrega una ofrenda, y es una corona de flores blancas. Hay varios tipos de flores, todas dulces y cariñosas. Y esta corona de flores es como el rito de iniciación a la energía femenina. Nos lo entrega como simbolismo y aquel que sienta que está iniciando un camino, como he dicho, al estilo que sea, puede ahora cerrar los ojos. Lo vamos a hacer juntos, si os parece. Puede ahora cerrar los ojos y dejar que María Magdalena le coloque la corona. Esta ofrenda nos hará entregarnos al yo soy verdadero, hacer el ejercicio del cantar, de lo que haga falta, del liberar, nos ayudará a abrazar este yo soy con esta fluidez, a darnos cuenta de las polaridades que en mi vida desean manifestarse para entregarme a mi destino y a mi camino. Así que si os parece, vamos a destinarle un par de minutitos a cerrar los ojos y a dejar que María Magdalena nos honre colocando esta corona de flores en nuestra cabeza. Podemos sentir su amor, su calidez, de corazón a corazón. Y sentir como todo será más fácil a partir de ahora. Le damos espacio a la integración. Dejamos que esta corona energética tenga una acción directa en nuestro organismo. Interactúe con los chakras de nuestro cuerpo.
interactúe con nuestra verdad interna, nuestras creencias conscientes e inconscientes. Esta corona no viene a decirnos quiénes somos, sino a ayudarnos a reconocer nuestra verdad desde el equilibrio. Y ahí todo es más fácil. Nos rendimos a ello. Así sea, así sea, así sea. Ah, qué bueno. Qué bien me ha sentado. Yo ya os compartí el día de mi cumpleaños, que fue hace ahora ya casi un mes, en 2 días hará un mes, que sentía que empezaba una nueva etapa y me encanta. Siempre estamos en esta evolución, en nuevos peldaños y nuevas. Y este año siento que fuertemente entro en una nueva etapa. Agradezco fuertemente esta corona y la acción de María Magdalena a través de sus palabras, su amor, su sabiduría que nos llega de tantas y tantas formas. Gracias por compartirlo conmigo. Ha sido un placer muy grande, muy grande. Os recuerdo, lo avisaré igual por redes sociales y lo avisaré por mail. La semana que viene nos vemos a las 8, 5 horas más tarde de lo habitual. Sabéis que empieza a las 3, empezará a las 8 y haremos un ritual con los ancestros, con nosotros mismos, para honrar el año nuevo que empezamos, el año nuevo celta. 2 días antes, será viernes, el año nuevo celta empieza de la noche del 31 al 1, pero igual 2 días antes ya sabéis que tenemos la acción, igual con la luna llena, 2 días antes y 2 días después, sabéis que esos días son los que se trabaja, pues igual con la acción de este año nuevo. 2 días antes ya la energía de Samhain, tiene la fuerza, así que vamos a aprovechar esa fuerza de ese año nuevo, que es esa fecha tan especial que hace el mundo etérico y el mundo de la materia más cercanos que nunca. Vamos a aprovecharlo y vamos a honrar nuestra esencia, vamos a honrar nuestros ancestros. Así que si os apetece celebrarlo conmigo, os espero la semana que viene a las 8. Os mando un abrazo grande, súper feliz. Me voy con todo el buen regustinín de este directo. Gracias, Miriam. Gracias, Mónica guapa. Gracias a ti, Felipe. Gracias. Qué bien. Pues muchas gracias, mira, María. Gracias por vuestros corazoncitos, por todo vuestro amorcito. Me llega súper, súper, súper cariñoso. No me lo pierdo. Así me gusta. Marta, ¿es que sí que me he acordado del nombre? Gracias a ti, Laura. Gracias. Pues nos vemos la semana que viene. Gracias por vuestros comentarios. Ya sabéis que luego me tomo ahí el tiempito en leeros, que me encanta, lo disfruto y me encanta celebrar ese momento de compartir. Nos vemos